acaba de pasar la matanza en Charlie Hebdo, llegando aquí en México, y así entrar otra vez a trabajar o a bailar, porque Jean-Luc Nancy hoy nos va a decir cuál es la diferencia entre trabajar y bailar. Hay dos maneras de introducir a Jean-Luc Nancy, yo creo, en general, en cualquier público, en cualquier país. Una es la manera seca, académica. Jean-Luc Nancy es profesor emérito de la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo, en Alsace, en Francia. La otra manera es introducir a Jean-Luc Nancy pronunciando su monograma. Sobre el monograma también nos va a hablar en esta ponencia. Je, Hélène, el yo es Hélène. El yo es un otro, en este caso Hélène es el nombre de su esposa, pero en Hélène se puede también escuchar Helena, griega. El yo es un otro, el ojo es un otro o una otra cosa. Jean-Luc Nancy hoy nos va a decir que el ojo es la danza. Les presento a Jean-Luc Nancy. Nos va a dar también la bienvenida, nos va a saludar. Después vamos a escuchar su ponencia, la imagen como danza. Este ojo es la danza y así va a terminar hablando que el evento, el acontecimiento, el ereignis, no viene, más bien su raíz etimológica es el ojo. Y así va a terminar la ponencia. Espero que con estas pequeñas líneas, en esta pequeña introducción, pudo captar un poco algo de la vida de este filósofo que es un filósofo que le gusta decir yo, Jean-Luc Nancy. La imagen como danza. No podré creer más que en un Dios que sepa bailar, declara Zaratustra. Entendemos lo que quiere decir, pero no debería decirlo así. Pues no se trata de creer en el Dios que sabría bailar. Se trata de tender la mano para bailar con él. Zaratustra mezcla el léxico de la creencia religiosa con una relación con lo divino muy distinta, que no tiene nada que ver con la especie de saber endeble o de confianza ilusoria que dan a la religión su apariencia más común. Por otra parte, el carácter hipotético de un Dios que sabría bailar también remite a una imagen religiosa. En primer lugar, la imagen de un Dios único y además un Dios que no podría entrenarse para bailar debido a su carácter sobrenatural. Pero el Dios que baila no es una hipótesis. No es solamente Shiva Nataraja, el que dirige la danza que los otros dioses acompañan, Vishnu con el tambor, Indra con la flauta y Brahma con los címbalos, que también son los senos de su compañera. Ese Dios, esa divinidad, no es otro sino la danza misma. Y como la danza es tan efectiva, tan presente y tan evidente como Dios para Hölderlin, es evidente como el cielo. Y como el cielo, y como rostro del cielo, como trueno, como estrellas o nubarrones, da la medida del hombre. Me refiero, por supuesto, aquí a En azul adorable y a Que es Dios, de Hölderlin.
Esta evidencia, podríamos decir que esta evidencia es divina porque ofrece del hombre para él, pero al mismo tiempo ofrece de todo y para todo lo que está bajo el cielo, todo lo que está expuesto a la apertura del cielo, en esta apertura o incluso como ella. Es decir, esta evidencia es divina porque ofrece pues una medida inmensa. En el sentido literal es desmesurada, una medida sin medida. Y sin embargo, sin el valor de exageración, de desatino y de desorden que se atribuye a esta palabra. Inmenso. Inmenso más bien, o una evidencia inmensa, porque se trata de una medida que excede toda cuantificación y que sin embargo no deja de ser una medida, es una medida que se mide ante una inmensidad. Sería mejor en este punto olvidar el léxico de lo divino que siempre conlleva el riesgo de volver a las figuras dominantes en las cuales a fin de cuentas se encuentra destruida la inmensidad, pues queda reducida al poder y a la autosuficiencia. Es decir, queda destruida. Y lo inmenso no tiene nada que ver con eso, ni con el poder, puesto que abre al contrario y expone a las existencias a su ilimitación, ni con la autosuficiencia, porque no contiene en sí nada que lo haga volver así, y nada que pueda ser entendido como suficiente. Más que en un sentido infinito, es decir, en el sentido precisamente de lo que no conoce suficiencia, que no conoce satisfacción, pero que tampoco es la privación de una carencia, sino más bien la inmensidad de un desbordamiento. En este sentido, Hölderlin puede decir, un poco más lejos, que no existe sobre la Tierra ninguna medida, como lo muestra la flor, que es bella simplemente por florecer bajo el sol. Ahora bien, agrega el poeta, podemos encontrar en esta vida muchos seres más bellos todavía que la flor. No hay medida, pues. Es decir, no existe límite alguno planteado en forma de ley, de objetivo, de regla de suficiencia. Lo que es bello es que la flor florece y que el ser es, que el ser sea, el ser o la existencia o la presencia, Wesen, dice el texto. Eso mismo, en cambio, eso, es decir, florecer, ser, existir, venir, irse, eclosionarse y cerrarse, eso se da cuando la medida cobra la forma de un compás. De hecho, en francés la medida y el compás musical se dicen de la misma manera. Es un ritmo. El ritmo da el compás o la medida de lo inmenso. Podemos decir que el ritmo da acceso a una conexión infinita en términos de Hölderlin, pero no es necesario de permanecer pegados a Hölderlin, quien por supuesto desarrolló numerosas reflexiones sobre el ritmo y la danza. Basta que Hölderlin nos dé un primer impulso. Digamos que un ritmo, de manera general, se caracteriza por una medida definida, cuya recurrencia, en cambio, no está definida, o lo está, pero en otro registro rítmico. De esta manera, la canción completa, con su ritmo interior, se cierra según un principio rítmico que en un contexto y una cultura dadas regula el tiempo de una canción. Un ritmo articula cadencia y abandono. No el abandono de la cadencia, sino el abandono a ella y en ella. La cadencia da el compás o la medida, el abandono al cual invita la cadencia
se deja llevar de la mano de la cadencia hasta lo inmenso. Esto no se debe al hecho de que la cadencia podría repetirse indefinidamente, se debe sobre todo al hecho de que incluso una secuencia breve lleva a lo infinito, no a lo infinito del proseguimiento indefinido, sino al infinito de una apertura ajena desde el principio a la tentación de un desenlace y por lo tanto de un cierre. Es tan sencillo como la distinción entre el caminar y el bailar. Caminar es algo que va hacia algún lado, que recorre una distancia dada. Cuando una coreografía determina un caminar, digamos unos pasos de caminata, el caminar no lleva ya sino al caminar mismo, evolucionar, ir, deambular, trazar, pisar o incluso recorrer con pasos largos, pero de alguna manera es un sentido que convierte en finalidad interna o en finalidad sin fin el compás o la medida de esos pasos. Caminar es algo que tiene su medida o su compás fuera de sí, en una llegada. Danzar o bailar, en cambio, posee su medida en sí misma, en la apertura de algo que se repite. Reprise, repetición. Hay que repetir. Es en eso en lo que consiste la medida inmanente. ¿Por qué hay que repetir? Retomar, justamente porque la medida o el compás no procede de ningún cálculo exterior heterogéneo al gesto mismo. La repetición del gesto puede ser motivada por una necesidad externa. Hay que golpear repetidamente sobre el yunque, pero también puede ser motivada por el placer de un reconocimiento del cuerpo por sí mismo. Se extendió, se dobló, se balanceó, trazó una figura fugitiva, o más bien trazó lo fugitivo de una figura en el sentido de un dibujo, o en el sentido del relieve de una escultura. En levure, como se decía antes en francés. La repetición del gesto secuestra este gesto para sí mismo, le da su relieve propio, le da el empuje y la forma de su dibujo propio. No es la repetición de un movimiento determinado, es la afirmación de un gesto para sí mismo. Es su monograma. Tal vez estamos también ante semejante repetición entre las imágenes y entre las épocas cuando Georges Didier Huberman prolonga las intuiciones de Aby Warburg. Cada forma artística procede de la intensificación de un registro sensible. La pintura, por ejemplo, es una intensificación del registro colorido, es decir, de la mancha o el charco o el derrame, la impregnación en el juego de la efusión de los colores, de sus contrastes y contaminaciones. ¿Qué quiere entonces decir la danza, considerada como intensificación de lo sensible? La danza no intensifica un registro de sensibilidad hacia el mundo, sino que intensifica el sentirse del cuerpo como cuerpo en el mundo. Un cuerpo siempre es un sentirse, más allá de su organización, de sus funciones, de su integración en una unidad de presencia y de acción. El cuerpo también es, y de manera estrictamente coextensiva a todas sus acciones y funciones, es una manera de experimentarse a sí mismo, de saberse a sí mismo distinto de todos los otros cuerpos. Un cuerpo que se pliega y se despliega, se abre y se cierra, se desplaza y se fija,
como punto de origen y de fin del mundo. Pues el mundo no es sino una red inacabable de esos puntos que remiten los unos a los otros. Origen y fin, o bien, para decirlo de otra manera, articulación del mundo o articulación de un mundo, porque el mundo mismo es de hecho múltiple, es decir, es un multiverso o un pluriverso, como dicen ahora los físicos. En la repetición, un cuerpo se remite a sí mismo. Se remite a sí mismo en tanto articulación, flexión, tensión, ductilidad, aleteo, caída, vuelo. Articulación de una posibilidad del mundo, de una invención, de una exploración del mundo. Él se siente sentirse. Él se siente como mundo que se experimenta como una referencia mutua de todas las cosas. Y por lo tanto es posible decir que la danza es el lugar o el juego de la conciencia de sí. Siempre y cuando podamos liberar a esa conciencia de su supuesta interioridad. La danza es inmediatez y espiritualidad en toda su pureza. Entonces, la danza es el juego de un ser sí mismo que se juega en vez de saberse. Ahí donde Derrida mostró que la presencia ante sí mismo no puede tener lugar como pura identidad en sí, silenciosa, sino que debe abrir la separación, la distancia finita e infinita del ante sí, ahí precisamente donde se da el sentirse del cuerpo, o más bien el cuerpo como sentirse. Donde se da el alma, si queremos decirlo así. Pero el alma no es más que el sentirse del cuerpo. El cuerpo es el lugar, el medio o el lugar medio, es un poco el sitio y un poco el tránsito de la relación consigo mismo. Es por eso que está fuera de sí y no cae en o no satisface, podríamos decirlo así, la condición fantasmática de un puro ser en sí mismo. Lo que nosotros consideramos normalmente como la mediación de relaciones con el mundo, las cosas, los otros cuerpos, es de hecho también la mediación consigo mismo, con el sí mismo que retrocede hacia el fondo infinitamente lejano de un espíritu y de una identidad. Forma lo que podemos designar como un lugar donde uno se siente tangente al mundo y ante sí mismo, según una fórmula de Leiris retomada por Georges Didier Huberman en su libro El bailador de soledades. Mediación que abre el afuera mismo, que está infinitamente dividido en todos los sentidos. Cuerpo ajeno a sí mismo, cuerpo extendido, expuesto, curvado, roto, dispersado, fluidificado, evaporado, amontonado. El cuerpo danzante expone eso, la tangencia, o más bien las innumerables tangencias diversas, heterogéneas, al mundo y a sí mismo. Al mundo y por lo tanto a sí mismo. Es decir, también una relación con el mundo desinstrumentalizado, privado de finalidad, que no expone más que las posibilidades de esta tangencia y hasta la imposibilidad a la cual forzosamente nos confinan.
ahí donde la tangencia, el contacto tangible e impalpable entre el mundo y el sí mismo podría volverse concreción, indistinción, absorción de uno por el otro. Ahí donde yo podría volverme polvo. Si esta frontera fuera franqueada, la danza sería abolida. La tangencia requiere que se la roce, que uno se aleje y que uno vuelva. El ritmo organiza esta repetición, es decir, soltar y retomar el contacto entre el mundo y el sí mismo, entre el sí y el sí, entre el cuerpo y el cuerpo. Se trata no tanto de una repetición, a decir verdad, es decir, no se trata de volver a empezar algo de manera idéntica, sino de repetir en el sentido en el que se repite un texto para ensayarlo o se repite un movimiento en lo que se llama la repetición o ensayo de un espectáculo. Me gusta más la palabra prove del alemán o del italiano prova o del inglés rehearsal, que evoca el trabajar un campo con un rastrillo. En la repetición del ensayo no se repite lo idéntico, justamente no se repite eso, sino que al contrario, lo mismo vuelve para recobrarse al retomarse, aprendiéndose a sí mismo de nuevo como si fuera por primera vez, aprendiendo el gesto, el sonido o la palabra. El ritmo da marcha atrás para que aparezca para sí mismo el tiempo marcado, el acento, la medida o el compás. Al aparecer para sí misma, la medida se destaca sobre un fondo de inmensidad. No solamente la repetición evoca su propio regreso incesante, o el compás evoca su propio regreso incesante, sino que también indica que lo que se repite, aunque no sea más que una vez, abre el infinito actual. La repetición presiente este infinito, presiente innumerables gestos posibles, un fondo agitado, una efusión y una intricación de todas las mociones y emociones posibles. Es decir, lo que hace que nada esté o resida en la pura identidad ante sí mismos, ni una cosa sola, ni el mundo entero. El ritmo es una puerta a la verdad primigenia del mundo, que también es rítmica, es decir, palpitante y pulsiva. Lucien de Samosat escribe en su Tratado de la Danza: los escritores que nos dan la genealogía más auténtica de la danza te dirán que la danza data del origen mismo del universo y que es tan antigua como el amor. El corazón de los astros, la conjunción de los planetas y de las estrellas fijas, su sociedad armoniosa, su admirable concierto, son los modelos de la primera danza. El simple hecho de que la danza sea tan antigua como Eros ya la asemeja a los dioses. Es decir, lo repito, a las evidencias de lo inmenso que están a la vez ante nosotros y en nosotros, que nos atraviesan y que nos abren, como lo hace para nuestras miradas la extensión del cielo. Como lo hace en este momento, lo veo, este cielo luminoso que fuerza la entrada de la luz a través de la ventana que está atrás de mí y que seguramente les oscurece a ustedes mi imagen. Pero además el dios Eros nos representa más particularmente en las ficciones de lo inconmensurable, la alianza del impulso, de la tensión y del acuerdo o de la unión, tanto en términos de inmensidad, el arrebato furioso del exceso, tanto eso como la calma de la apertura.
La danza no es erótica en el sentido que se da normalmente esta palabra, porque la excitación sexual no está hecha para ser presentada, o bien solamente para fines de excitación, no de presentación. Eso se llama pornografía y plantea cuestiones muy específicas con respecto a sus formas supuestamente artísticas. A través de la relación sexual, los cuerpos se abandonan a un sentirse en el quiasma de un ser sentido y sentirse a través del otro y en el otro, pero precisamente el sí mismo erótico no se presenta, no se da forma, al contrario, podríamos incluso decirlo. La danza, perdón, al contrario, se deforma, se informa. La danza constituye entonces más bien y de alguna manera un eros volcado hacia afuera, hacia la forma y la presentación. Claro está, aquí habría que hablar más de la complicidad de la danza o de ciertas danzas con la excitación sexual, para no quedarnos en distinciones demasiado tajantes, pero ahorita no es el momento. En este movimiento de la presentación o de la formación o de la transformación de una forma, porque podríamos decir que danzar es transformar un cuerpo, es metamorfosear su configuración para presentarla como propongo decirlo, como una intensificación de la relación a sí mismo, el ser sí mismo. En esta transformación, el ritmo conjuga dos funciones. Por una parte, el regreso de lo mismo, y ya dije que ese mismo no es un sujeto, o bien es un sujeto en tanto flexión, articulación y golpe marcado, el aleteo o incluso la sacudida, el golpeteo, o incluso arsistesis. Arsistesis, podríamos decir, pensando en la prosodia, que es otro registro del ritmo. De alguna manera habría que decir que el sujeto, es decir, el ante sí del cuerpo, como cuerpo, forma cuerpo. Cuerpo formado, es decir, alma. Entonces ese ante sí, en sí, pegado así, el an sich en alemán, distinto del in sich, el en sí, an sich, cercano a sí mismo. El alma tiene lugar en la síncope, la simultaneidad del corte y de la junción. Otro nombre de esto podría ser la cesura de la que habla Hölderlin y que retoma Lécu Labart después de él. A esta función de regreso sincopado de lo mismo, se agrega y se combina otra función, que es la de crear forma, la de hacer surgir una forma. Y de alguna manera, o en cierta medida, una figura. La palabra ritmos tuvo un sentido muy cercano al de la palabra esquema. Benveniste hizo un análisis muy conocido de la proximidad de estos dos términos en sus problemas de lingüística general. Ritmos, esquema, forma, figura, contorno. Podríamos tal vez proponer la palabra aspecto, como un término
o no, bueno, la palabra allure, que es un poquito como el andar de alguien, su manera de caminar, de presentarse, su presencia. Esta presencia podría ser como el ritmo y el esquema, la repetición del regreso, que no hay que comprender necesariamente como un retorno regular ni uniforme. Por supuesto, el ritmo no se confunde con el mecanismo. El retorno, el regreso, no tiene lugar de manera simplemente lineal. El retorno también hace desvíos, rodea y engendra una imagen. Esto no significa, por ello, que se realice como una figura. Aunque yo acabe de usar la palabra figura, pero dije, bueno, pero si por figura entendemos la plenitud o la completud de un regreso a sí mismo, una figura identificable, identificada, de alguna manera inamovible, entonces no se trataría realmente de una figura, puesto que, como ya lo subrayé, el regreso a sí mismo es infinito porque el sí no está dado. El sí consiste en última instancia en el regreso mismo. El regreso mismo. La mismidad de un sí es un regreso. Es, podríamos decirlo así, un regreso del contorno de la figura misma. Entonces esto quiere decir que la figura no termina de figurarse, configurarse o desfigurarse. Esta es en el fondo la razón de ser de la danza. La danza expone en intensidad el sí como regreso, como retorno, y el retorno como sí mismo. Si yo digo que el ritmo engendra una imagen, estoy designando algo distinto que no es la composición de una figura. Podríamos decir, por ejemplo, que el rey o la sirena son figuras. Nos encontramos en la proximidad del tipo o incluso del prototipo o del arquetipo y por lo tanto del modelo. La imagen, al contrario, presupone que ella está hecha a semejanza de un modelo, lo cual también se ha nombrado en otras épocas configuración, figuración a semejanza de. Entonces, ser modelo uno mismo o bien modelarse a partir de otro, esa es la diferencia crucial. Ahora bien, si el sí no está dado, o si el sí mismo no está dado, ni puede no serlo, no puede hacer figura, no puede más que hacer imagen del otro que es para sí mismo. Por lo tanto, deberemos decir que el modelo de esta imagen es infinitamente lejano o ausente. Tal vez una imagen nunca tiene modelo. O tal vez la ausencia de modelo es precisamente la condición con la cual una imagen es plenamente una imagen. Cuando el modelo está presente y reproducido según su presencia, se trata menos de una imagen que de una duplicación. Suponiendo que esto sea posible, lo que no es simple si uno
piensa en un modelo en volumen y en color, sonoro y en movimiento. Eso es lo que buscan obstinadamente las técnicas de 3D, a los cuales le quisieran agregar también la reproducción de los olores, etcétera, etcétera. Pero sabemos muy bien, sin embargo, que todas esas reproducciones no pueden duplicar la presencia real más que cargando a la copia de un coeficiente manifiesto de irreal, que al mismo tiempo es lo que se niega a admitir el deseo ingenuo de la reproducción. Y que es precisamente aquello de lo que goza ese mismo deseo de reproducción. El mismo deseo, pues es deseo de imagen, porque el deseo de imagen es el deseo de saber, del saber como deseos mismo. El deseo de imagen es precisamente que no se desea la representación de la misma cosa, ni de la cosa misma, sino que se desea ver cómo el mismo o cómo lo mismo puede regresar, efectuar un retorno distinto, un retorno a sí mismo, alejándose de sí mismo y tal vez de manera infinita. Con respecto a la imagen, siempre hay que volver a la irrealidad o la ausencia. La ausencia del modelo no es una condición marginal o provisional de la imagen. Le es esencial, consubstancial. Habría que decirlo, es consubstancial. La sustancia de la imagen se encuentra en la ausencia de aquello de lo cual es la imagen. O a lo mejor sería más adecuado decir de lo que ella imaga, para permitir que se entienda que no se trata de una copia, sino más bien de la representación del sentido implícito de lo real, como lo dice Sartre para definir lo imaginario. Esa es efectivamente, para recordarlo una vez más, ese es el primer valor del imago latino. Es la efigie de cera o de yeso obtenido con moldes del rostro del muerto. Es lo que llamamos una máscara mortuoria. Esas efigies conservadas en la casa tenían un valor de culto, de apego al linaje de los ancestros. Esas imágenes podían, mediante un derecho reservado a ciertas familias, ser expuestas fuera durante ciertas fiestas. La presencia en imagen de los ancestros desaparecidos no tiene nada que ver con la copia, sino con la huella, el molde cuyo contacto tiene un valor de comunicación, mucho más que un valor de reproducción. Es comunicación de lo que siempre se comunica, es decir, un sentido, en el sentido sensible o inteligible de la palabra. En este caso, en el imago latín, es una comunicación de un sentido de la pertenencia a un linaje familiar. En el imago, el linaje viene al sí mismo como tal, es decir, como sentido de linaje. En la imagen en general, el sentido de la cosa en imagen
imagada o imaginada, y aquí podríamos decir que los dos términos, imagado o imaginado, son dos términos que se convierten casi en sinónimos, son muy cercanos. Entonces, el sentido de la cosa imagada o imaginada viene al sí mismo, pero el sí mismo de un sentido no es un punto fijo, es una referencia, es un valer en vez de. En el ejemplo del linaje, el linaje vale, el sentido del linaje vale como referencia a los otros linajes. Tal linaje no es tal otro linaje. Para quien considera o ve la imagen como portadora o emisora, como quieran decirlo, portadora o emisora de sentido, ese sentido remite al sí mismo al remitir al otro. Tomemos el ejemplo del retrato, que Jean-Christophe Bailly designa como el absoluto de la imagen. El retrato no proporciona el parecido con los rasgos de un original, su parecido morfológico. No proporciona esta semejanza sin abrir al mismo tiempo al sentido de esta semejanza como semejanza a sí mismo. Lo que cuenta no es solamente que yo reconozca el aspecto de tal o cual, de fulano o de perengano, sino que reconozca que esa persona es efectivamente esa persona o ese sujeto que él es decir, ese ser sí mismo sin el cual no es el mismo. El mismo que, sin embargo, nunca es idéntico a sí mismo, totalmente acabado o completado, precisamente en una figura del sí, pero siempre en un ritmo de retorno a sí mismo, es decir, al retorno mismo. Acuérdense. El mismo, sin embargo, el mismo como fijación de su ipseidad, figura, pues, estamos hablando aquí de figura, no lo es más que en la identidad a sí mismo del cadáver, como lo muestra Blanchot en un análisis célebre, en un análisis famoso. Pero esta identidad se convierte instantáneamente en la del ser impersonal, alejado e inaccesible, que la semejanza, para poder ser semejanza a alguien, atrae también hacia el día. Esta es una cita de Blanchot. Lo cual quiere decir, si analizamos rigurosamente la lógica de esta frase, quiere decir que la identidad es la del ser impersonal, alejado e inaccesible, que la semejanza, para poder ser semejanza de alguien, atrae también hacia el día. Si analizamos bien la lógica de esta frase, no se trata tanto de decir que en el cadáver se realiza la semejanza, hay una remejanza, sino que más bien la ausencia esencial e infinita del muerto es precisamente lo que está en juego en toda semejanza con lo vivo. Si yo recibo la semejanza de un retrato con una persona, entonces veo ahí, percibo ahí, recibo ahí también su semejanza o su no semejanza con una pura ausencia. Ausencia a sí mismo o ausencia ante sí mismo. Tal vez en realidad no es ni siquiera rigurosamente necesario pasar por la evocación del cadáver para entender que si la imagen
es portadora del sentido del ser en sí mismo, y agreguémoslo rápidamente del ser sí mismo, de lo que sea, una persona, un paisaje, una naturaleza muerta, como se dice en francés, para ese tipo de pinturas, que en español se llaman bodegones. Para comprender que si la imagen es portadora del sentido del ser sí mismo, no es necesario pasar por la evocación del cadáver, porque la imagen expone con la ausencia o con la irrealización de su supuesto modelo precisamente el sentido de este en tanto sí mismo, es decir, en tanto ipseidad, si queremos decirlo así, o en tanto sujeto, y de tal manera que para repetirlo, ese lo que sea se vuelve en la imagen sujeto, es decir, en definitiva, un sujeto de sentido. Un sujeto es un sujeto de sentido. Un sentido y el ser sujeto o el ser sí mismo de algo es al ser para sí mismo, al valer para sí misma como un atado de espárragos como en Manet, o bien un lazo abigarrado de un dripping de Pollock, cobran sentido tanto como una escena de batalla de Uccello o bien un retrato de Tiziano. De la misma manera, aunque también de manera distinta. Pero un sentido no puede más que ser esencialmente distinto. Cada vez propio, singularmente y absolutamente propio, el propio no es un carácter poseído, apropiado, configurado, sino siempre la infinita apropiación de sí mismo que supone una depropiación o expropiación de cualquier posesión, al mismo tiempo que una reactivación hacia un propio, una reactivación de un movimiento hacia un propio siempre más alejado precisamente en su proximidad, un propio al que no podemos sino dedicarnos, consagrarnos sin poseerlo. En Heidegger, esta triple disposición se dice ereignis, enteignis y sueignis. Derrida lo abordó lo nombró como exapropiación. Es decir, todo lo que está en juego en una imagen. Pero también aquí la imagen es paradigma de toda forma artística, es la propiedad de un sentido, tal como justamente no puede ser reunida, apropiada y determinada. Como podríamos pensar que lo es si hablo de la propiedad, del sentido de la palabra lentes. Propiedad con respecto a la cual no habrá muchas dudas, ni de hecho gran cosa que decir, a menos que introduzcamos esta palabra de lentes en un contexto totalmente distinto y en una cadencia completamente distinta del discurso. Y entonces ustedes se van a preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué pasó con la danza? Pues ya, estamos ahí. Estamos precisamente hablando de la danza, porque el propio, es decir, sujeto de sentido
ya bien esté activo en el cuerpo danzante o bien esté ocioso y fijado en el cadáver, no deja de asediarnos, no deja de pasar y volver a pasar obstinadamente, obsesivamente, en el fondo, es decir, en la superficie de ese cuerpo en trance o paralizado. Seguramente aquí habría que detenerse para meditar los arcanos o los misterios de lo que en otros tiempos constituyó el motivo de la danza de los muertos. Si los muertos danzan o si bailaban, es porque no dejan de retomar el ritmo de esa relación a sí mismo que en ellos se realiza descomponiéndose, al descomponerse, al aniquilarse. El sujeto de sentido obsesiona, pues, y aquí vuelvo a citar a Blanchot, lo que obsesiona y nos asedia es lo inaccesible lo inaccesible del que no podemos liberarnos, lo que no encontramos y que precisamente por eso es inevitable. Blanchot prosigue y dice, lo inaprensible, lo huidizo es precisamente aquello de lo que no podemos huir. La imagen fija no tiene descanso, precisamente porque no plantea y no establece nada. La imagen fija no tiene reposo. Dejo aquí de lado lo que requeriría que desarrolláramos la reflexión sobre la imagen móvil, el cine, etcétera, para decir que sea como sea cual sea la técnica artística de la imagen móvil, hay algo esencialmente fijo en la imagen. En el cine mismo siempre hay, al mismo tiempo, la posibilidad de detener la imagen. La imagen es fija y no tiene reposo, es decir, que no descansa ni se deposita, no se reposa ni se deposita en la realización de una significación. Y es en este sentido que danza y no deja de danzar, es decir, que expone un modo extensivo y frontal de aquello de lo que la danza expone un modo intensivo y propioceptivo, si me dejan emplear esa palabra, ese barbarismo. La imagen danza porque el lugar le falta, como dice Blanchot, no permanece ahí más que porque no tiene lugar propio. Su lugar propio sería la semejanza. Pero la semejanza a sí mismo no tiene nada a lo cual parecerse. Es así como Blanchot, a contrapié de Sartre, afirma que la imagen no es el sentido. Cito a Blanchot. La imagen de objeto no solamente no es el sentido de este objeto y no ayuda a su comprensión, sino que tiende más bien a sustraerlo a la comprensión al mantenerlo en la inmovilidad de una semejanza que no tiene nada a lo cual semejarse. Fin de la cita. Hay que decir que no es nada seguro que Sartre haya querido hablar de un sentido del objeto cuando hablaba del sentido implícito de lo real. Aquí habría que analizar, glosar ampliamente, y Blanchot dice tal vez en el fondo lo mismo que aquel con quien quiere rivalizar. Pero no importa. El sentido, como algo vinculado a una comprensión tal como lo evoca Blanchot, no es el sentido implícito del cual quiere hablar seguramente Sartre y que corresponde a la inscripción de lo que es nombrado el objeto, la cosa, lo real, en un mundo como elemento de un mundo, es decir, de una red propia de significancia, lo cual no es para nada lo mismo que un horizonte de comprensión, de causalidad, de fines, de medios, etc.
lo que seguramente es común a los dos autores, que lo quieran o no, es la necesidad de pensar que en efecto no podemos no imaginar en el sentido, no podemos no imaginar en el sentido de hacer imágenes y de habitarlas y de ser habitados por ellas. Es decir, también en el sentido de danzar con ellas, danzar en ellas y que dancen en nosotros, porque nosotros no podemos no exponernos, no podemos no exponernos a una apertura infinita del sentido y o de lo propio, que uno como lo otro y uno en lo otro no pueden ser simplemente dados, planteados en una identidad a sí mismo, simplemente porque eso no existe. Existir, al contrario, es estar fuera de sí, lo cual, si hablamos con todo rigor, no quiere decir nada eso de estar fuera de sí, porque si no hay sí, tampoco hay una fuera. Pero tal vez hay que decir más bien que afuera, el afuera es el lugar del sí, del sujeto, del sentido y de lo propio. Afuera, es decir, expuesto como una imagen, en una imagen y en tensión, en pulsación, como un bailador, en un bailador o en una bailadora o bailarina. La imagen es el movimiento de un venir a sí mismo de lo que no subsiste, según una red de acciones y de reacciones determinadas por causas y por fines ajenos a los sujetos, soportes, sustancias considerados. Por ejemplo, no yo que camino para ir a tomar un autobús, para ir a un centro comercial, etcétera, sino este cuerpo, mi cuerpo, que se desplaza según su más propia intimidad, doblándose, desplegándose, sintiéndose, separándose, etcétera, según reglas e impulsiones que no pueden existir y actuar más que en el mundo que define un propio, es decir, no una propiedad ni un atributo poseído por un sujeto, sino al contrario, un sujeto sin ningún atributo, un ser ante sí mismo considerado en sí y para sí, lo cual en la lengua no puede recibir más que un nombre propio. Podríamos decir que no hay nombre propio más que en la imagen o como imagen de ese propio, y que esa imagen está hecha de ritmos, de pulsaciones, de empuje, de flexiones, según las cuales lo propio se apropia, como lo escribe Federico Ferrari. El ritmo es la evidencia de la imagen, el ritmo è l'evidenza dell'immagine. El movimiento con el cual la imagen se hace evidente, la pulsación con la cual la imagen aparece a la vista, se da a ver. Esto es de su libro L'Insieme Vuoto, el juntos vacío. En los términos de Heidegger, la apropiación de lo propio, es decir, lo que no tiene que ver con una adquisición ni con una posesión, sino con un volverse sí mismo, un apropiarse del el ser propio o el sentido propio de ser según el cual uno es, en resumen, simplemente el ser sí mismo en su más singular absolutidad,
Esta apropiación se dice Ereignis, como les decía hace rato, esta palabra alemana que designa el acontecimiento, lo que sucede, lo que se da, lo que se produce o lo que pasa. Heidegger tenía aquí una reflexión sobre Eigen, que quería decir propio, y jugaba con esto y con Ereignis. De hecho, la apropiación del propio, o mejor, la apropiación como propio, para evitar cualquier complemento de objeto, la apropiación como propio es, en suma, un puro producirse, un puro suceder. Ahora, Heidegger precisa que el Ereignis se declina forzosamente en Enteignis, es decir, desposeimiento de toda propiedad, desposeimiento de toda propiedad, atributo o cualidad. El espacio que es continuamente la danza en todo momento, la danza coreográfica, la danza de la imagen y en la imagen, el desposeimiento de toda propiedad terminada. El Ereignis, pues, se declina en Enteignis y Sueignis, es decir, atribución, consagración, dedicatoria, ofrenda u homenaje. Sueignis es una palabra que muy a menudo se usa como dedicatoria. Ofrecer, dar, atribuir algo a alguien es una imputación de propiedad más allá de cualquier tipo de posesión, o bien de alguna manera una atribución sin atributo. El dedicar un libro, la dedicatoria de un libro o de un dibujo, no tiene que ver con la propiedad, sino con una destinación. Habría que hablar aquí de una destinación de lo propio a lo propio. Esa es la verdad de la apropiación de lo propio. Pero hay que agregar que estas tres palabras alemanas, Ereignis es la única que no proviene verdaderamente de Eigen, lo propio, y que no se parece a esa palabra más que por contaminación fonética. Heidegger mismo lo precisaba. Se trata de hecho de Eugen, y Auge significa ojo. Lo que está en juego en realidad es el acontecimiento como un mostrarse, darse a la vista, aparecer. Sea como sea la interpretación de Heidegger, lo interpretemos como lo interpretemos, debemos decir que el ser propio o el venir de lo propio como tal es siempre un mostrarse, es decir, un hacer imagen. Y esto en el doble sentido en el que yo me muestro a los otros. Yo los dejo que tomen una imagen de mí, y en el que yo me muestro a mí mismo, los otros, el mundo y hasta cierto punto a mí mismo, según los imagino propiamente. Yo me muestro a los otros o bien a través de mi cuerpo propio danzante, o bien a través de una imagen, a veces una imagen que alguien más puede haber tomado de mí, pero también la imagen que yo hago de mí misma, de mí mismo, si yo fuera capaz de hacer esto. E incluso si esta imagen no es ni una imagen de mí, ni una imagen de alguien en general, sino simplemente, como decía hace rato, un paisaje, un bodegón, una figuración no figurativa, abstracta. En todos los casos, yo me muestro yo mismo en tanto que un sí mismo que no es mostrable, no es presentable. Lo cual quiere decir, pues, que
que me muestro, no según la representación que yo me hago subjetivamente, sino según el movimiento propio de la imaginación, es decir, para decirlo en alemán, la Einbildungskraft, de la fuerza de entrar en imagen, entrar en forma, entrar en un andar, entrar en una manera, una fuerza que yo no poseo, sino que más propiamente yo soy. Ahora bien, esta fuerza que yo soy, como cualquier fuerza, existe en su movimiento, en su tensión, en su relación de diferencia con otra fuerza con la cual lucha, ante la cual resiste, o donde crea la resistencia del otro. Las resistencias intercambian, se completan, varían, van hasta la flexión extrema del otro y del sí. En esta fuerza existe en este intercambio permanente, en esta tensión, en este gesto y en esta cadencia, según los cuales ella fuerza dibuja, pinta, imaga y revela un mundo, y de esta manera recorta una medida, define una medida o un compás propio de lo inmenso, de lo que no tiene medida. Muchas gracias. Cualquier de ustedes tenga pregunta, por favor que la escriba en la dirección del Instituto 17 en Facebook. Así me dijo Benjamín. Y estas preguntas las vamos a hacer llegar a Jean-Luc Nancy y él nos va a contestar por escrito.